Bienvenidos a nuestro quinto documental. El día de hoy vamos a ver El Príncipe. Esta es una iniciativa de la Alcaldía de Chía a través de la Dirección de Cultura desarrollada por la Red de Bibliotecas Públicas en el programa Chía Lee y Crece. Este es un documental de Discovery Channel producido por Dale Minor y dirigido por Lisa Gaynon. Si aún no se han conectado con nuestras redes sociales, los invitamos a hacerlo. Facebook, Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Chía y Amigos de la Cultura Chía. YouTube, EFAC Chía e Instagram, Casa de la Cultura Chía. Escrito hace más de 500 años, El Príncipe ha convertido a su autor, Nicolás Maquiavelo, en sinónimo de manipulación. Descubra a través de entrevistas exclusivas con personajes y expertos en política la vigencia de esta obra que nos hará reflexionar sobre las ideas expuestas en este gran libro. Acompáñennos. Estimado señor presidente, me honra profundamente que haya solicitado mi consejo en ocasión de asumir el abrumador peso de su nuevo cargo. Puedo ofrecerle varias reglas prácticas cuya solidez creo que ha sido demostrada por el tiempo y la experiencia. Actúe atrevidamente al comienzo. El público tiene un corto lapso de atención, así logrará que olviden los logros de su predecesor y los impresionará con su vigor. Haga de la protección de su poder su primera prioridad. Sin él, usted es inútil. Demuestre resolución, pero sea flexible. Recuerde que algunos de los más grandes regalos de Dios son promesas de campaña incumplidas. Una divertida paráfrasis de las palabras escritas en 1513 por un empleado público destituido en Florencia, Italia. Lo que escribió en realidad se convirtió en uno de los libros más calurosamente debatidos, más profundamente perturbadores y más importantes de la civilización occidental. Para algunos era una verdadera guía para tiranos y totalitarios. Mussolini lo adoraba. Los marxistas lo reconocían como un camarada revolucionario. Para otros, abonó el camino para la tolerancia ética y religiosa, los derechos civiles y las democracias modernas. Justa o injustamente, ha hecho de su nombre, Maquiavelo, un sinónimo de maldad a través de los siglos. El Príncipe. Grandes libros. El mundo real. Comparo la fortuna con esos ríos violentos que cuando están embravecidos inundan las planicies y derriban árboles y edificios. Todos huyen ante ellos, todo cede a su ímpetu. No hay posibilidad de resistencia. Aunque tal sea su naturaleza, es posible tomar precauciones cuando fluyen apaciblemente, construyendo represas y diques para controlarlos en épocas de inundación. Así ocurre con la fortuna. No se puede confiar ni en los ríos ni en los hombres, pero ambos pueden ser controlados si se cuenta con inteligencia, poder y la disposición a ensuciarse las manos. Machiavelli is the first political thinker of the Christian era who systematically analyzed the requirements of power and survival. El Príncipe es un libro sobre el poder político en tiempos de ciudades-estado o principados gobernados por hombres llamados príncipes. Consiste en 26 capítulos de análisis y opinión que van desde la clasificación de gobierno hasta consejos para seleccionar personal. Fue escrito para agitar y reeducar a sus lectores y aún lo logra.
Para desafiar las beaterías políticas de su época y explicar a los príncipes y a los aspirantes a príncipe cómo se juega el juego en realidad. Le dice al príncipe que antes que cualquier cosa, él debe saber cómo pelear. Debe aprender a ser despiadado y cruel, a mentir, a quebrantar su palabra y estar dispuesto a violar los principios tanto morales como religiosos cuando sea necesario. Aunque también recalca la necesidad de parecer compasivo, moral y devoto, algunos dicen que Maquiavelo inventó la política moderna y que al leer El Príncipe podemos ver los titulares de hoy en día. I think in many ways that it's a great book because it is a mirror for Machiavelli's own time and because it does continue to disturb, provoke, and make us think anew and see in what way it does relate to our own time, and we keep asking questions of it. Fue Maquiavelo quien dijo, ser realista, en italiano, por supuesto. Muchos han soñado repúblicas y principados que nunca existieron en realidad. La distancia entre cómo deberíamos vivir y cómo vivimos es tan amplia que el hombre que descuida lo que hace por lo que debería hacer está en el camino de la autodestrucción. La preocupación de Maquiavelo por lo que se hace realmente está a tono con su tiempo. Copérnico está estudiando los cielos y Leonardo disecciona cadáveres. Ambos tratan de descubrir cómo Dios lo hizo realmente, de aprender no de la teoría, sino de la observación directa. Just as Leonardo was interested in anatomizing the world of nature, so Machiavelli, in a sense, was interested in anatomizing the world of politics and the world of history. Pero las disecciones y las autopsias no son nunca agradables. Uno de los descubrimientos más desagradables atribuidos a Maquiavelo es la idea de que el fin justifica los medios, aunque él no lo planteó de ese modo exactamente. Las acciones de los hombres, y especialmente las de los príncipes, donde no hay corte de apelaciones, se juzgan por sus resultados. ¿Qué haría usted para impedir que esto le pasara a su gente? ¿Qué no haría? ¿Dónde pondría el límite exactamente? ¿En cualquier lugar? Por otra parte, si estuviera ganando una guerra y su enemigo estuviera casi derrotado, ¿cuán lejos iría para minimizar sus propias bajas? Maquiavelo estaba familiarizado con las ambigüedades morales del poder. Él era realista. Machiavelli pursued what some scholars have called amoral realism. First of all, what he was trying to do was create something that didn't exist up to that point, the nation state, in this case, Italy. But what we need to ask ourselves is whether we really are in desperate straits, whether we really are up against the hard laws of necessity that Machiavelli is describing. I think much of the time we assume we are and are not. Al igual que los políticos de hoy en día, Maquiavelo justifica los métodos duros o engañosos como necesarios para el bien común. Pero su foco está en la presencia o ausencia de poder. ¿Qué es? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se conserva? Buenas preguntas en cualquier época, pero directas e inmediatas en la época de Maquiavelo. Florencia, fabulosa ventana al pasado. Por estas mismas calles caminaban los monjes, los soldados y los príncipes mercaderes de la época de Maquiavelo, así como los artistas cuyos nombres y obras son hoy en día tan famosos como el de él. Ahora estamos en la era de Miguel Ángel, Leonardo, Colón y Copérnico, de Enrique VIII de Inglaterra y de Martín Lutero y la Reforma Protestante de Alemania. Son tiempos turbulentos, de conflicto y contradicción.
Nuevas ideas y nuevas tecnologías están estremeciendo Europa como un gran terremoto. El sistema medieval está colapsando y la idea de que el hombre es el amo de su destino está apenas comenzando a echar raíces. Es el Renacimiento, el abril de la civilización occidental. Y el concepto del gobierno como invención puramente humana es una de sus flores. Pero abril es un mes cruel. Giuliano de Medici es asesinado en la gran catedral por una familia rival, los Pazzi. Es un complot con la bendición del Papa del momento para derrocar el gobierno de facto de los Medici en Florencia. Tales eran los tiempos. La política era un asunto de familia. La venganza de los Medici fue expedita y brutal. Varios conspiradores, incluyendo un arzobispo, fueron masacrados donde los encontraron y sus cuerpos colgados de las ventanas del ayuntamiento de la ciudad. El último, colgando, fue dibujado por Leonardo da Vinci. La religión también parecía a menudo una especie de asunto familiar. Los príncipes de la iglesia tenían concubinas, los papas tenían hijos. Lucrecia y César Borgia, hermanos y amantes, también tenían riquezas y poder gracias a su señor, el Papa Alejandro VI, quien le da al término padrino un significado totalmente distinto. Italia era una anarquía de ciudades-estados, con papas y otros príncipes en alianzas constantemente cambiantes. Los asesinatos en la catedral y las orgías en el Vaticano eran las ruinas de un orden medieval que se desmoronaba. Este es el mundo de Nicolás Maquiavelo. La separación de la política y la religión se convertiría en un tema fundamental para él. Sacar a la religión de la política era una idea con gran proyección. El reflejo de su imagen iba a aparecer en Estados Unidos, cuyos padres fundadores estaban tratando de sacar a la política de la religión. La incluirían en la Constitución como la separación de la Iglesia y el Estado. Todavía no hemos visto el fin de la controversia encendida por esa idea, la cual tiene un lado oscuro. That separation between ethics and politics, the belief that the good prince is not necessarily the good man, that appearance matters more than reality, that deception can be practiced, that it is better to be feared than loved. All those famous conclusions of the prince are ones that have eternally struck people as the most difficult and indeed painful question about politics, and they don't want to confront it. They don't want to believe that someone thought those things. El hombre que pensó en esas cosas era un cristiano, un pagano, un ateo. Machiavelli was a Sunday Christian. He did not dispute the essential dogmas of the Catholic faith. He simply put them to one side when he came to think and talk about politics at all. Si el príncipe de Maquiavelo parece tener un gran margen moral, el precio que debe pagar es bastante alto. Él debe amar a su país más que a su alma. Debe estar preparado para ir al infierno por él. To kill a man is still to kill a man, and a prince has to be ready to do it. He has to be ready to go to hell. Being in charge, being a ruler, being a prince is intrinsically a tragic job, and without redemption, and without justification. Machiavelli found it possible to live with contradictory views, and therefore not to see himself, as he came very quickly to be seen, as anti-Christian or anything of the kind. Algunos piensan que debo enseñarle a los hombres el camino al cielo, pero prefiero enseñarles el camino al infierno para que sepan cómo soslayarlo. Lecciones en el poder. Los Medici fueron exiliados en 1494, cuando Carlos VIII de Francia cabalgó sin oposición por Florencia, camino hacia otras conquistas. Nicolás Maquiavelo tenía 27 años. La ciudad
por largo tiempo una república de nombre, se convirtió nuevamente en una república de hecho. Su primer líder fue un monje impetuoso y puritano, pero muy popular, llamado Savonarola, quien denunció la corrupción de la iglesia y fue responsable de dos de las hogueras más notables de la historia. En una, Savonarola quemó libros y obras de arte. En la otra, la iglesia quemó a Savonarola. Hoy en día, el lugar está señalado enfrente del ayuntamiento de la ciudad, donde unas pocas semanas después, Nicolás entró a trabajar para el gobierno republicano de Piero Soderini. Machiavelli worked for the committee that was in charge of defense and foreign affairs. He took care of the needs of the military, and he went on special missions to foreign courts. Signori, felice di vedervi. Finalmente sono tornato a Firenze. Bentornato. Cuando regresa de estas misiones, un reducido pero impaciente equipo de colaboradores lo confronta con una montaña de detalles y problemas domésticos. I francesi sono bellissime. Ci sono dei problemi? È successo qualcosa? Tu sei stato bene, ma loro vogliono usufruire del potere. Ora devono pagare ogni 3 Pero Nicolás tiene en mente asuntos más trascendentes. Él es un visionario, un patriota italiano convencido de que solo un poderoso líder único puede unificar a Italia. Y sabe que la independencia requerirá de un ejército de ciudadanos. Machiavelli believed that the mercenary armies that characterized the military system of Renaissance Italy, and indeed of much of Europe, were a terrible mistake. That the Romans had used civic militias, that every state should use its own citizens, that only in this way could you get the commitment and ethos of civilians to express themselves in the defense of the state, and that would have very good results in terms of the internal laws, institutions, and ethos of the state as well. Maquiavelo logra vender la idea, y en una guerra con la vecina Pisa, su milicia civil se desempeña moderadamente bien. Pero en 1512 se encuentra con las fogueadas tropas españolas en un pueblo llamado Prato. Los mercenarios españoles aterrorizan a la milicia de Maquiavelo y tiene lugar una horrible matanza. Siguiendo las huellas de esta derrota, los Medici regresan para poner fin a la República de Soderini y con ella a la carrera política de Maquiavelo. Desde el punto de vista de Nicolás, el incompetente Soderini podía haber aplastado el regreso de los Medici si hubiera sido lo suficientemente despiadado. El liderazgo requiere más que planes y estrategias. Para mantener su estado, a menudo un príncipe se ve obligado a actuar desafiando la buena fe, la caridad, la bondad, la religión. De ser posible, él no debe desviarse de lo que es bueno, pero debe saber cómo hacer el mal si es necesario. The notion that necessity could justify behavior which was not otherwise virtuous or moral was actually accepted by almost all of the ancient thinkers. Lincoln's critics in his day thought he was a dictator, thought he was a tyrant, thought he was undemocratic, thought, in spite of all the folksy backwoods charm, that he was an egomaniac and was operating unconstitutionally much of the time. In the case of, for example, the suspension of habeas corpus, he probably was. And this is perhaps a great example of Machiavellian leadership in a democracy. Hay una física de la política, y tarde o temprano todo líder descubre por sí mismo las leyes de la relatividad y la incertidumbre, también conocidas como la ley de las consecuencias no intencionales. Tomando todo en cuenta, encontrará que algunas cosas que parecen ser virtudes lo arruinarán si las practica, y que otras cosas que parecen ser vicios le traerán seguridad y prosperidad. Messeri, ci hanno dato la lista di capponi e lui ha confessato e ha fatto dei nomi. Dimmi che nome ha fatto?
Una vez reinstalados, los Medici descubren un complot para derrocarlos y obtienen una lista de gente que los conspiradores pretendían reclutar. El séptimo nombre de esa lista es Nicolás Maquiavelo. Aunque los conspiradores nunca llegaron hasta Maquiavelo, no se toma en cuenta. Él es sospechoso y los Medici no necesitan muchas excusas para meterlo en una prisión. Es una oración que los sacerdotes cantan por quienes van a morir. Este canto es por los autores de la lista. Aquí la prisión tiene dos funciones: interrogación y ejecución. Interrogación significa tortura, absolutamente legal e ingeniosa. Lo que le espera a Nicolás es el estrapado. Las manos atadas a la espalda. Es levantado por las muñecas. El cuerpo queda parcialmente inclinado. Una inclinación suficientemente fuerte desprende los hombros de las coyunturas. Obviamente la inclinación de Nicolás es menos acentuada, pero es tortura. Y él aprende bien la utilización del dolor. El vínculo del amor es uno de los que los hombres rompen cuando les resulta conveniente hacerlo. Pero el miedo es fortalecido por el temor al castigo que nunca te abandona. Para Nicolás, la experiencia de los meses precedentes no lo ha conducido a una visión romántica de la vida, pero ha sido instructiva. El libro. En la primavera de 1513, Giovanni de Medici se convierte en el Papa León X y Maquiavelo es liberado por una amnistía general, pero con restricciones. Se le limita a la región alrededor de Florencia. Le prohíben la entrada al ayuntamiento y participar en política. Se muda a la propiedad de la familia, a unos pocos kilómetros de la ciudad. Allí está libre, en su propia clase de infierno. Un adicto desconectado de su fuente. Únicamente alguien que ha vivido esa situación conoce ese dolor. Gotti Hart era el presunto príncipe del Partido Demócrata de Estados Unidos, antes de que la fortuna y su propia indiscreción lo desvincularan. In many ways, hell is possessing a talent which one cannot use. And this was Machiavelli's hell. And a profound one for him, because he understood how talented he was and how visionary he was. And I think it must have been desperately hard for him, as it would be, for example, for a politician today who had both the talent and, here's the crucial element, a monolithic dependence on the addiction of participation. Speaking only for myself, I tried desperately, and with some success, not to become so dependent on politics or on the adrenaline of participation that I couldn't do without it. El Maquiavelo persona parece totalmente humano. Es compasivo, ingenioso y profano, a veces hasta obsceno. Está casado, pero le atraen otras mujeres y él a ellas. Machiavelli was a great guy. He was friendly, affable, loyal to his friends. He loved to go out drinking. He loved women. He loved good conversation. Just an ordinary, nice guy. Bueno, corriente puede no ser el mejor término, pero ciertamente Maquiavelo parece todo menos maquiavélico. Él es agradable. También es una persona muy talentosa. He wrote the best comedy of our literature, La Mandragola, in 1518. And, there is a comedy with bitter and even somber undertones, but it's a lively play, wonderful. Al caer la tarde, regreso a mi casa y entro a mi estudio. En la puerta me quito las ropas del día cubiertas de barro y polvo y me pongo un traje más fino, cortesano. Una vez vestido apropiadamente, entro a las antiguas cortes de antepasados respetables por los que soy recibido con afecto y me nutro del alimento que es mío, para el cual nací.
Nicolás empieza a trabajar en lo que él llama Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Es un libro de comentarios sobre los trabajos de ese historiador romano. Argumenta a favor de la forma republicana de gobierno. Then all of a sudden, he decides to try to get back into the government himself and writes in furious time, in 3 months' time, The Prince. He interrupts the writing of the discourses to take off this time to write The Prince because he's anxious to get back into politics, into government life. Hay dos Maquiavelos. Uno que escribe un libro sobre la forma republicana de gobierno y otro que casi simultáneamente escribe un libro para tiranos. I look at Machiavelli's Prince as a work on statesmanship and the discourses as a statement of desirable objectives. And so I don't find the two incompatible with each other. Politics was his consuming interest, and if he could have made the world the way he wanted it to be, he would have preferred a republic. But he could live with both republics and with principalities, and his point was that you begin from where you are and that you judge any form of government by its outcome rather than simply by its form. Todos los estados, todos los dominios bajo cuya autoridad los hombres han vivido en el pasado y viven ahora son o repúblicas o principados. Los principados o son... Así comienza la solicitud de empleo más famosa de la historia. Reúne la pasión de Nicolás por una Italia unida con el gobierno de los Medici. Insta a los reinantes Medici a asumir un nuevo papel como fundadores de una nación. Nicolás ofrece el esquema detallado para una nueva clase de líder. Entonces, ¿quién es este príncipe ideal? ¿Cuáles son sus cualidades? En pocas palabras, la combinación de fuerza de carácter, inteligencia, valor, habilidad y suerte que los astronautas llaman el equipo correcto, más un toque de impiedad. Machiavelli's breakthrough is that he gives us the persona, the personality of the political realist. He gives us the inner discipline of the strategist. And this is a discipline that involves a great deal of self-control, such that one cannot revel in conquest, one can not strike out impulsively, one has to be constantly scrutinizing one's own motives. One must constantly attend to others carefully, even civilly, lest you give away your own hand, and while you're trying to discern their own missteps or their own deceptions. And so what we get is someone who's not quite a Christian knight, but is nonetheless often very well behaved. También nos da al actor político. Dependiendo de las circunstancias, el príncipe puede o no mantener su palabra. Puede o no ser compasivo, devoto, solidario, hombre de familia. Pero debe parecer que es todas esas cosas. Los hombres en general juzgan con sus ojos más que con su razonamiento, porque todo el mundo está en posición de ver. Pocos están en situación de estar en contacto directo contigo. Todos ven lo que aparenta ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. And so there is a larger sense in which the prince is playing a role, which is to appear to be the things he knows he must not necessarily be, and to appear to act on principle when what he's acting on is calculation, or what the modern world would refer to as long-term strategy, because in a certain way Machiavelli invented the very notion of a long-term strategy. Stay focused. Talk about things that matter to people. You know? It's the economy, stupid. Okay? So, as we always say, you know, speed kills. And we will die in this debate if we're not there first with our answers. Pero quizás más importante, el príncipe de Maquiavelo es un artista político. The prince is somebody who takes matter as though it were marble and imposes a form on it as though that person were a sculptor. Forma de la piedra, orden del caos, civilización de la barbarie. Miguel Ángel tiene mucho en común con el príncipe de Maquiavelo. El problema está en que la materia prima para el príncipe es carne y huesos humanos. Por eso, el príncipe debe aprender cómo y cuándo ser cruel
y debe haber estudiado la guerra. Las bases fundamentales de cualquier Estado son buenas leyes y buenas armas. Y debido a que no se puede tener buenas leyes sin buenas armas, y a que donde hay buenas armas, las buenas leyes inevitablemente siguen, no voy a discutir las leyes, sino que dedicaré mi atención a las armas. The sentence is one of the most marvelous puzzles in all of Machiavelli. You need good arms. Good arms are the arms of a citizen army, not a mercenary army. How do you get the citizens to serve in the army? They have to think that the society meets their own private self-interest. So you need to have a republic in order to have a citizen army. You need to have good laws to have a republic. Si estás desarmado, estás destinado a encontrar el infortunio porque la gente te desprecia, y esta es una de las infamias contra las cuales un príncipe debe estar en guardia. Simplemente no hay comparación entre un hombre que está armado y otro que no lo está. Well, he's right on the money there. Machiavelli, I think, is most useful, in my judgment, when you're thinking about international relations rather than the government within a state or a city. International relations are different from internal matters, for one reason, because there is no law between nations. In reality, you really do have a jungle out there. And that's different from states, where you do have a law which has legitimacy and which monopolizes force in the hands of the government. Well, the world out there isn't like that. And we in the world today, in the West, in the United States, we hate that idea. It makes us very unhappy and very uncomfortable, and we refuse to believe it much of the time. And so this is where Machiavelli is most valuable, in reminding us of those gross realities which haven't changed. You've got to have that power. Ningún gobierno debe imaginar jamás que siempre puede adoptar un rumbo seguro. Así son las cosas. Siempre que uno trata de escapar de un peligro, se encuentra con otro. La prudencia consiste en ser capaz de evaluar la naturaleza de una amenaza en particular y en aceptar el mal menor. Making careful judgments, that's prudence, as Machiavelli says, and that's what we hire our government for. So, in the end, Machiavelli also says that you shouldn't be overcautious. You shouldn't be too prudent in that sense. You're going to have to take action. It's easy to think of a very immediate example of that in the case of Bosnia, where Bush, whom I think had the best chance of dealing with the problem and settling it, had from the beginning been willing to look at the reality, which is that we are not free to allow that sort of violence, that sort of, what's the word I want to, the breaking of international order to happen in the middle of Europe. And I think we had a lot more leverage on our NATO allies in Europe than we were, for whatever reason, we were willing to exercise. And there was probably a failure of leadership on our part. There's no law of nature that says the United States has to be involved in every crisis. At the time we made the final decision, we probably had no alternative. But on the road to the final decision, we certainly did not apply Machiavelli's maxims. We never asked ourselves, what is our objective here? What is our interest here? What are the means available? What is the best thing that can happen? What is the worst thing that can happen? ¿Alguna vez ha aplicado esa clase de análisis un presidente estadounidense antes de comprometer a la nación en un asunto exterior? I think Roosevelt did it in his own mind before he went into World War II. Roosevelt had the capability of doing it. Durante más de un siglo, los estadounidenses disfrutaron de la inmensa ventaja de poseer abundantes recursos naturales. Eran la excepción entre las naciones, inmunes al virus maquiavélico de Europa, la política de la supervivencia. ¿Esa inmunidad ha llegado a su fin? We cannot afford the pure American exceptional approach indefinitely. Doesn't mean that every end justifies every means, but it means that the purity that we have tended to with some of our academics and some of our leaders have insisted on will be much more difficult. We destabilized governments. We tried to assassinate foreign leaders. We did some things, I think, again, particularly
in singling out the Nixon administration, that were a violation of our principles, our ideals. I think we're suffering for that today. In the first 100 days, we will bring to the vote. Aunque la verdadera pericia de Maquiavelo parece estar en la política exterior, algunos de sus consejos sobre asuntos internos también tienen resonancia, al menos para los conservadores actuales. Un hombre no debe temer mejorar sus posesiones por miedo a que le sean expropiadas, ni dejar que los altos impuestos lo inhiban de iniciar un nuevo negocio. Pero por sobre todo, un príncipe debe evitar tomar la propiedad de otros, porque los hombres perdonan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su herencia. Por otra parte, su príncipe ideal tiene parecido con Lenin. Mata al viejo príncipe y a su familia, crea nuevos títulos y poderes, y dáselos a hombres nuevos. Él debe hacer al pobre rico y al rico pobre, tal como lo hizo David cuando se convirtió en rey. Los consejos de Maquiavelo frecuentemente parecen ir en dos o más direcciones. Poco sorprende que haya cantidad de interpretaciones diferentes del príncipe. Consideren, por ejemplo, la parte sobre el miedo y el amor. Es mucho mejor ser temido que ser amado, si no puede ser las dos cosas, pero debes evitar ser odiado. El miedo es útil. El odio es contraproducente. La mayor parte de los gerentes corporativos estará de acuerdo con eso. El apego estricto a la virtud cristiana está simplemente fuera de lugar. And so the question he raises is part of the distinction that he brings to the modern study of politics. The answer he gives is also particularly distinctive. It's an answer that ruthlessly discriminates between politics and everything else, that asserts the autonomy of the political, in the manner in which all other human values can be reduced to the struggle for power and the provision or maintenance of order. Maquiavelo en el infierno. Finalmente, una copia del Príncipe le fue entregada a un Medici, quien no dio ninguna indicación de haberlo leído. Nunca sería publicado durante la vida de Maquiavelo, y cuando él murió, se fue al infierno en cierta forma. The demonization of Machiavelli began very shortly after Machiavelli's death. And that came at a time when the crisis of the contesting religions was really kicking into full gear in the 1530s and 40s. And both sides saw a demon in Machiavelli. Pobre Nicolás. Ahora no solo es un demonio, sino que los Medici lo atormentan hasta en el infierno. Se dice que sus ideas inspiraron la masacre de 50.000 protestantes franceses en 1572, mientras Catalina de Medici era reina de Francia. Y la Inglaterra protestante hace de Nicolás su principal villano. There is the idea that everything that is base and Italian and Southern and Catholic is somehow Machiavellian. It is at that time, the time of Marlowe and Shakespeare, that this association with evilness becomes apparent. They talk about Iago as being Machiavellian. They talk about Richard III as being Machiavellian. Then there's a kind of rehabilitation that takes place in the era of classical republicanism, including some of the classical republicanism of England, when people began to look at Machiavelli the Republican. El estado del alma de Maquiavelo es mucho menos importante para nosotros que la naturaleza de su legado, el uso que se ha hecho de sus ideas. In the 20th century has seen him on the one hand as a precursor of autocratic or even totalitarian views of government, and on the other as a good Republican and a fine social scientist who helps us to understand how things work. Washington, Napoleón, Churchill, Lenin, hijos intelectuales del mismo padre. Cuán maquiavélico. Aunque la historia no puede decirnos a dónde fue a dar el alma de Nicolás, sí sabemos que él creía en guardar las apariencias y que sus restos mortales fueron enterrados en la Catedral de la Santa Croce, entre otros florentinos honorables.
También sabemos que su influencia está lejos de haber muerto. Día del juicio. Maquiavelo y el príncipe parecen estar muy de moda hoy en día. Por ejemplo, un columnista del US News and World Report lo utilizó para criticar a un presidente. Y ese mismo presidente lo citó en el Washington Post para apoyar sus estrategias. No hay nada más difícil de llevar a cabo, ni éxito más dudoso y más peligroso de manejar que iniciar un nuevo orden de cosas. Porque el reformador tiene enemigos en todos aquellos que se benefician del viejo orden y solo cuenta con tibios defensores y aquellos que... Así que ahora Maquiavelo trabaja a destajo como asesor de la Casa Blanca. Aquí hay más que una metáfora. Si bien Maquiavelo inventó los políticos tal como los conocemos, los políticos tal como los conocemos nos han devuelto algunos Maquiavelo. Consejeros, estrategas, políticos realistas, quizás no ajenos a cometer un truco sucio, o dos, pero todo en nombre de triunfar limpiamente. Y si Maquiavelo parece inducir a dos sistemas muy distintos, también estos individuos pueden hacerlo. A Nicolás le está yendo bien hoy en día. Mientras su antiguo estado produce un buen vino Chianti en su nombre, él se ha unido a Attila en las filas de consejeros corporativos de gran renombre y tiene intereses en un par de juegos en el mercado, donde en mayor o menor grado utilizan sus preceptos. Uno de ellos entiende la historia un poco erradamente y tiene una regla básica que podría haber salido del príncipe si Maquiavelo hubiera pensado en ella. Quizás esto sea el purgatorio de Nicolás. El juicio sobre su legado todavía está en proceso y hasta sus más fervientes defensores admitirán que tenía algunas, digamos, fallas. En ocasiones, él también entendió mal la historia. He raided history, I think, to produce the examples as he understood them, to make the points that he wanted, rather than seeking to first discover what really happened. He was let's put it this way, he was not a producer of history, he was a consumer. I think that his assessment of human nature is one where anyone would agree that human nature is imperfect. But for Machiavelli, it's more than imperfect. It is never guided by a good motive. And that, I think, is, in fact, less realistic. Like many realists, he thought that reality was self-evident. And, in fact, reality is the hardest thing to assess. Maquiavelo vivió cuando nuevas ideas y tecnologías estaban cambiando para siempre las realidades del poder y las nociones de gobierno. Nosotros también. Y su consejo de analizar con cuidado los requisitos del éxito sin perder el valor de actuar parecen hoy dolorosamente relevantes. The other thing that is left is to understand that once you have to put that analysis in the service of some idea, which he did in the discourses, where he described his idea of republican government. And I think the Prince must be read in conjunction with the discourses, because they are two sides, what was to him the same coin, and that was an important insight. There are certain books which are sufficiently complicated that they have a message for different people in different times, because somehow they've touched at an aspect of fundamental human experience. Plato's Republic is one example of that, Rousseau's Social Contract, or Locke. Machiavelli's Prince is a book like that. It deals with an aspect of human life in a very profound way. The central aspect being the role of leaders and why leaders are necessary in any complicated human community. Gary Hart escribió el libro que según él habría escrito Maquiavelo si hubiera sido un idealista. Hart encuentra importantes similitudes entre la época de Nicolás y la nuestra. I believe that we are living on the hinge of history, on the cusp of history. And it happens no more frequently than every 100 years, sometimes every 500 years. And we are so in the middle of this, symbolically new century, new millennium, really new economic age, information versus industry or machines, and a new order in the world.
to replace the old Cold War order. And what is important is that this country find a new prince, find a patriot who can help us define what the next era is. Algunos lectores del Príncipe encuentran que sus páginas despiden olor a azufre. Para otros son más bien como el amoníaco, repugnantes pero profundamente clarificadoras. En realidad, mucho de lo que Maquiavelo escribió simplemente describía el modo como se hacían las cosas en su tiempo. The second sense in which I think Machiavelli is to be disagreed with is in the fundamental conclusion that he reached about the possibility of divorcing political matters from ethical considerations. I don't think it can be done, in fact. It's quite apart from whether it ought to be done. Aunque pocas personas con algo de experiencia negarían hoy que la mayoría de lo que escribió parece simplemente el sentido común de la política. There's another sense in which we say Machiavelli is giving us the common sense of politics, and we ought to be more suspicious of this usage. There all we're saying is that what he says is common sense because we're already imitating him. Entonces, señor presidente, habiendo descrito cómo funcionan realmente las cosas en este peligroso mundo, permítame concluir con algunas palabras adicionales. Escoja a los más brillantes consejeros, pídales que le hablen con sinceridad y luego sea cauteloso con sus consejos. Cuando llegue el momento de tomar decisiones, mantenga su propia opinión y nunca olvide que está en el negocio del espectáculo, que 9/10 partes del liderazgo consisten en representar un papel. Nunca se salga de él en público, nunca por lo que más quiera cargue su propio equipaje. Bienvenido a la cima de la colina y mucha suerte. Su admirador y humilde servidor Nicolás Maquiavelo. Postdata. No mire al cielo en espera de su recompensa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima emisión. Si les gustó, no olviden compartirlo, dejar sus comentarios y darle un like. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.